Le damos continuidad a la presente edición central de noticias de Infomedia 24. Ya están nuestros estudios, como lo habíamos anticipado antes de la pausa, el secretario general provincial de la ADOSAC, Pedro Corman, a quienes damos la bienvenida. Bienvenido, ¿qué tal, Pedro? Buenas tardes, Juan Carlos, ¿cómo te va? Muy bien, segunda vez decíamos que segunda oportunidad vez, sí, que estás ahí en el estudio que estamos estrenando este año. Bien, gracias. Hoy un importante congreso de ADOSAC desde tempranas horas, aproximadamente 10:30 de la mañana, un congreso bastante largo, como generalmente lo es, con definiciones importantes. Sí, con definiciones importantes, como venimos realizando casi semana tras semana, ¿no? Principalmente en lo que ha sido la segunda parte del año, ¿no? Nosotros en la primera parte hubo, digamos, una negociación que fue un poco más fluida y con ciertos resultados, porque, bueno, se toma cuenta un determinado porcentaje, que en teoría se iba a actualizar una vez pasado el mes de agosto. Lo que pasa es que ya ha pasado demasiado desde el mes de agosto y todavía no tenemos una fecha de definición, ¿no? Entonces, nos parece que ahí hay un incumplimiento importante por parte del gobierno de la provincia a través del Consejo Provincial de Educación, en donde, bueno, claramente, digamos, hoy se dilata una negociación que es muy necesaria, principalmente porque no hay solamente aspectos que tienen que ver con el salario, sino también otras variables fundamentales a la hora de la discusión entre el Consejo Provincial de Educación y ADOSAC. Y bueno, lamentablemente estamos todavía sin ningún tipo de fecha, ¿no? Por eso nosotros hablamos del riesgo que corre, digamos, la finalización de este ciclo lectivo y el comienzo del que viene. No desde un lugar de amenaza ni mucho menos, y ojalá esperando que haya algún tipo de respuesta. Hemos enviado muchísimas notas al Ministerio de Trabajo, al Consejo Provincial de Educación, y estamos esperando eso, ¿no? Una convocatoria con respuestas concretas. Después, bueno, hoy se analizaron muchos aspectos que tienen que ver también con problemáticas vinculadas a lo que pasa constantemente en las escuelas, cuestiones vinculadas a la situación edilicia. ¿Qué pasó en Calafate, en la escuelita de Calafate en estas últimas sí, horas? Lo que sucedió en la escuela de Calafate y lo que viene sucediendo en otras escuelas, ¿no? Digamos, de Calafate y del interior, digo, de otras escuelas, por lo menos, digamos, en especial, y bueno, y sin ningún tipo de solución, pero... Ahora, Pedro, si uno analiza, uno creería que con estos anuncios que hicieron ustedes, señalando que puede peligrar no solo el cierre de clases, sino la continuidad del año que viene, el inicio, el Ejecutivo podría tener una instancia de negociación, de diálogo, pero esto no ha sucedido para nada. Esto no ha sucedido, digo, un segundo semestre donde vos tenés una inflación que supera el 60%, digamos anualizado lógicamente, y no hay ningún tipo ni de cláusula gatillo, ni de indexación, ni un análisis de cómo continúa, digamos, como para equilibrar medianamente lo que pasa con el salario y con el costo de vida, ¿no? Que el costo de vida patagónico ya está superando casi los 48.000 pesos. Entonces digo, hay una gran brecha, y esa brecha en general, bueno, lamentablemente, digamos, no se termina de resolver o de achicar. Porque, bueno, creemos que existen los recursos suficientes en la provincia, pero que, bueno, lamentablemente se están destinando a otros sectores. Digo, cuando hablo de otros sectores no me refiero a la clase trabajadora, porque evidentemente no ha habido casi ninguna paritaria. Sé que en la administración pública tiene, creo que paritaria el día 9 de diciembre, estaba prevista para noviembre y la han pasado para el mes de diciembre. Pero nada más que eso, y bueno, todavía no, sin el calendario escolar 2020, ¿no? Imaginamos que entre fines de febrero, principio de marzo, deberían comenzar las clases, y el día 20 de diciembre deberían finalizar, por lo menos lo que tiene que ver con la afectación docente, y bueno, y eso no tenemos ningún tipo de seguridad que suceda. Sería muy grave que la provincia de Santa Cruz sea la única provincia del país que no finalicen las clases, ¿no? Digamos, y eso me parece que ¿Esto puede suceder concretamente en los hechos? Sí, puede suceder. Todavía nosotros tenemos congresos a futuro, seguramente, no sé si la semana que viene, pero en la próxima. Porque ¿cuántos días quedan para el ciclo? Bueno, digamos, el 20 es el último día. Hoy estamos a principio todavía, pero bueno, lo cierto es que nosotros hemos definido para medidas de fuerza para mañana y pasado, y también para la semana que viene, ¿no? Martes y miércoles. Después quedará esa última semana, que esperemos ni siquiera llegar a la semana que viene, ¿no? Digamos, porque nosotros consideramos... Es lógico que la semana que viene... Consideramos que es una cuestión de voluntad política, solamente, ¿no? Digamos, es esta cuestión que a veces el Consejo Provincial de Educación lleva al extremo de la confrontación, ¿no? Entonces,
tenés sumarios, tenés persecución en cualquier tipo de actividad que lleva adelante el sindicato, tenés situaciones que han llegado a realmente una gravedad inusitada, como por ahí es el caso de Facundo, que no hacemos responsable solamente a un ente, pero sí es parte, digamos, un Estado que está ausente de los espacios educativos y que ve en el docente casi, digamos, una figura peligrosa, más que alguien que realmente, digamos, termina siendo un eslabón determinante en todo un proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Por lo cual nos parece que hay muchísimas situaciones para charlar, para debatir, titularizaciones, cuestiones vinculadas a lo que sucede diariamente en las escuelas. ¿Realmente se deberían cerrar antes de fin de año, sí, antes de que termine el ciclo lectivo? Antes, durante... en el periodo de receso, nosotros no tenemos ningún tipo de inconveniente de, digamos, no es que hasta una vez que se vuelva no hay ningún tipo de posibilidad, no, lo ideal siempre es que antes que en realidad comience nuevamente el periodo lectivo, haya por lo menos definiciones concretas, pero no esas paritarias que solamente tienen la intención de dilatar los procesos, ¿no? Nos parece que en este caso tiene que haber respuestas, no vale después sacar digamos, ese planteo que en algún momento creo que hizo la presidenta del Consejo Provincial de Educación, decir, bueno, en los últimos 4 años tuvimos más de 60 paritarias. Bueno, el tema es cuáles son los resultados de esas paritarias, ¿no? Porque tener una reunión en donde no hay ningún tipo de definición y ante cada una de las demandas la respuesta es negativa, sinceramente termina siendo un diálogo en donde sin duda no existe la posibilidad de llegar a tratar de confluir más allá de tener intereses contrapuestos, lógicamente, uno representando a los trabajadores y otro la patronal. Ahora, dos cuestiones. ¿Cuántas son las paritarias que se han dado en estos últimos meses en las cuales se han llevado adelante la paritaria, pero sin oferta laboral? ¿Y qué han podido resolver positivamente cada una de esas paritarias? ¿Hay algo en lo que se haya avanzado concretamente en una paritaria? No, mirá, en términos salariales tenemos esas paritarias de abril-mayo, en donde nosotros tomamos a cuenta un porcentaje de 31.66, que hoy queda muy lejano, no solamente en el número, sino también en el tiempo, pero, como te decía, con una compromiso de una actualización en el segundo semestre, cosa que no sucedió. Pero también ni siquiera tenemos la posibilidad de estar trabajando en subcomisiones laborales, ¿no? Digamos, hay muchas subcomisiones que en otro momento trabajaban, ya sea paritaria, digamos, cuestiones salariales, pero también cuestiones de titularizaciones, aspectos preventivos en materia de salud, bueno, situaciones de legislación en general docente que son muy necesarias y hoy ni siquiera existe esa posibilidad, ¿no? Entonces, tenemos muy pocas sesiones del Consejo Provincial de Educación, donde la mayoría, digamos, o por lo menos los vocales de extracción gremial no tienen la posibilidad o acceso que deberían tener como marca el funcionamiento de un cuerpo colegiado. Lo mismo pasa en las juntas de clasificación, todo el tiempo es tratar de imponer definiciones, como ha pasado en la última semana, y ni siquiera tener una resolución en cuanto a lo que es la junta de clasificación del nivel inicial y especial, ¿no? Digamos, en donde todavía sigue intervenida y donde siguen desplazados los compañeros de extracción gremial que han sido elegidos por todos los docentes. Concretamente, ¿qué puede suceder en los hechos si termina el ciclo lectivo sin un llamado a paritarias? Sinceramente, sin un llamado paritario donde no haya una negociación salarial. Nosotros posiblemente vamos a tener asambleas y congresos antes del día 20, que es el último día de afectación docente, y evaluaremos qué es lo que viene hacia el 2020. No queremos estar pensando todavía en algo que nos parece todavía muy lejano cuando las necesidades son hoy, cuando, digamos, el aumento de los precios con los niveles de inflación sucede diariamente, y en este sentido nos parece que no es tiempo de tener posiciones que tengan que ver en general, digamos, con tratar de no plantear las cosas que no pasan, ¿no? Digamos, en el sentido, hemos escuchado a muchos gremialistas a nivel nacional y la misma CGT ni siquiera están pidiendo, como antes siempre hacían, algún tipo de bono de fin de año. Lo que están diciendo es que podrían entender si hay algún tipo de congelamiento salarial, o el mismo Barael diciendo las clases van a empezar, sea como sea. Entonces, digamos, por otro lado, también hay una tranquilidad bastante llamativa por parte de algunos sindicatos, ¿no?
Sí, en general, a nivel nacional, la mayoría de estas grandes centrales están cooptadas, digamos, por el nuevo gobierno, ¿no? Digan, en muchos casos hasta han sido parte de diferentes listas, pero eso no implica que uno tenga que defender los intereses propios, que son los intereses del trabajador, en el caso nuestro, del trabajador docente. Entonces, siempre como que estamos pasando de una elección en otra, ¿no? Entonces, viene agosto, después que son las PASO, después hay que esperar a ver qué es lo que pasa en el mes de octubre, ahora hay que esperar, digamos, seguramente en este periodo de transición qué es lo que pasa con el nuevo gobierno, y entonces en esa idea de estar esperando y esperando, bueno, nada, digamos. Se buscan estirar los tiempos. Se estiran los tiempos y lamentablemente la situación del trabajador hoy en la provincia de Santa Cruz, por lo menos el que está o trabaja dentro de la administración pública, realmente es muy grave, ¿no? Digamos, es una situación muy compleja. Hoy un comunicado de prensa que emitió el gobierno de la provincia señalaba que la administración pública central iba a cobrar el día de mañana sus saberes, con excepción de el sector de salud y que los que dependen de medio ambiente. El ministro de Economía, vos lo has expresado también, ha salido a señalar que les está costando juntar los recursos para pago de sueldos y aguinaldos. No sé si sabrás que hay algunos ministros que se han reunido con los miembros de la CGT Zona Sur y han señalado ahí, porque nos han expresado así los que han integrado, que precisamente anticipan 2 años con presupuestos difíciles. Sí. ¿Esto ustedes lo han analizado? ¿Cómo lo Mira, yo he tenido la oportunidad, digamos, de ser paritario ya desde hace muchísimos años, casi desde el año 2007, y en general, en cada reunión que he estado con algún ministro de Economía, las excusas son las mismas, nunca hay plata, siempre estamos en un problema, digamos, de la situación económica por diferentes tipos de excusas, digo yo, porque en muchos casos terminan siendo excusas, en otros casos habrán argumentos más reales, ¿no? Pero siempre es o que el gobierno nacional cierra la canilla y no llegan los fondos que deberían llegar. Cuando la situación empieza a cambiar, los DNU, cuando ya no están los DNU, hoy la situación tiene que ver con una crisis macroeconómica. Entonces, siempre es como que hay algún tipo de argumentación para no brindar los recursos a quienes hoy lo están necesitando, que son los trabajadores, ¿no? Entonces, nos parece que hoy la provincia sí cuenta, digamos, porque hoy cuando uno ve los números y hasta lo mismo que publican oficialmente, vemos que no estamos con una provincia, digamos, deficitaria, ¿no? Digamos, hoy los ingresos son mayores que los egresos, y en ese sentido nos parece que es importante que la distribución de esos ingresos no tenga que ver exclusivamente con favorecer a sectores minoritarios, sino principalmente, en el caso, nosotros hablamos desde la administración pública, del sector docente, que, bueno, digamos, que es el que conocemos y el que lógicamente hoy está padeciendo una situación muy compleja en términos económicos, ¿no? Entonces, recursos creemos que no es algo real esta idea de decir estamos juntando pesito tras pesito para pagar el aguinaldo. Sí hemos reconocido, y lo hacemos y no tenemos ningún tipo de inconveniente en hacerlo, que ha descomprimido y mucho la situación el hecho de que ya no cobremos en 3 o 4 veces como cobrábamos antes y lo cobremos de manera unificada, y eso nos parece algo positivo, o en los tiempos o en los plazos legales que corresponden, por lo cual no tenemos una postura necia o de soberbio de todo cuestionarlo, pero sí creemos que hoy hasta existiría la posibilidad de pagar un doble aguinaldo si se quisiera y se tuviera la voluntad política. Pero bueno, en el caso de ADOSAC lo que estamos pidiendo es una paritaria que recomponga el 2019, pero que piense también en el 2020, porque queremos tener una vez, ya en los últimos años, en las últimas décadas, una vez un ciclo lectivo normal. Bien, estas 48 horas de paro van acompañadas de algún otro tipo de medida. Sí, como siempre, seguramente con movilización, eso lo van definiendo cada una de las filiales y cada una de las localidades, o a veces hay actividades que se hacen de manera regional, tanto esta semana como la semana que viene. Y bueno, y participando también de otro tipo de actividades que tienen que ver, digamos, con darle mucho dinamismo a, digamos, bueno, nada, a un sindicato que hoy tiene una demanda también muy importante por parte, digamos, de
los afiliados. Muchas gracias, Pedro, por venir. Gracias a vos, Juan Carlos, y un poquito tarde, pero quería también felicitarlos por el premio obtenido, así que bueno. Muchas gracias, muchas gracias. No, por favor. Muy bien, nosotros le damos continuidad a esta edición central de noticias con una pequeña pausa, enseguida regresamos con más información.